Buenas. En este video vamos a llevar a cabo una introducción a la moral. Con este propósito seguiremos este recorrido. La distinción entre ética y moral, la distinción entre el ámbito del ser y el ámbito del deber ser, diferentes tipos de normas, ámbito de aplicación, permanencia y carácter social de la moral, moral y moralidad, niveles de reflexión acerca de la moral. Comencemos por un punto central. ¿Hay diferencia entre la moral y la ética? ¿Se trata de sinónimos? En la experiencia y el lenguaje cotidiano, ambas expresiones tienden a confundirse. En efecto, suele denunciarse la falta de ética y moral de ciertas personas o éstas se usan de forma indistinta. Otro elemento que contribuye a su confusión radica en la etimología de las palabras. De hecho, la palabra ética viene del griego antiguo ethos, que significa costumbre, hábito y carácter. Por su parte, moral proviene del latín mos, moris, y es la palabra que escogió Cicerón para traducir la palabra griega ethos. Con respecto a esto, cabe añadir una aclaración de importancia. No todas las costumbres son objeto de la moral, sino solo aquellas que tienen que ver con el bien y el mal. Esto puede ilustrarse con algunos ejemplos. Las costumbres sobre cómo comportarse en la mesa o en una reunión, cómo vestirse, etc., no son objeto de la moral. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la valoración acerca de lo bueno y de lo malo. Hecha esta aclaración, retomemos la etimología. Puesto que en el plano de las palabras no hay diferencia, ¿esto significa entonces que no es necesario distinguir entre ética y moral? No, hay diferencias y estas son de suma relevancia. De modo muy general, la moral concierne al conjunto de costumbres, valores, el bien y el mal, y normas, lo que debe o no debe hacerse, que rigen, que se exigen o se prohíben los miembros de una sociedad en un momento determinado. En cambio, la ética puede entenderse como una reflexión crítica sobre estas de forma tal que nos permite tomar cierta distancia crítica respecto de nuestra moral. En rigor, se trata de la disciplina filosófica que toma como objeto de estudio a la moral, reflexiona acerca de la corrección o incorrección de sus normas morales y busca conferirles una fundamentación racional. De forma esquemática y comparada, la moral alude a las normas y valoraciones acerca de lo bueno y lo malo reconocidas en una sociedad. En cambio, la ética es una disciplina filosófica que se ocupa de ofrecer teorías acerca de estas y del comportamiento moral. La moral regula las conductas, nos dice qué hacer. En contraposición, la ética no nos dice qué hacer, sino que busca los fundamentos, explica y critica las prácticas y normas morales. La moral no es necesariamente crítica, pero la ética sí lo es. Por último, los problemas morales tienen que ver con situaciones concretas. Sin embargo, los problemas éticos son cuestiones teórico-morales, generales y abstractas. A modo de ilustración, un problema moral podría sintetizarte en la pregunta: ¿está bien que los padres golpeen a sus hijos? En cambio, desde el punto de vista ético, la pregunta podría ser: ¿qué derechos tienen los niños? ¿O qué implica que las personas tengan dignidad? Otra razón para apoyar la separación entre la ética y la moral concierne al estudio de sus historias. Una historia de la moral implicaría la realización de un estudio antropológico que dé cuenta de los diferentes códigos valorativos y normas acerca de lo bueno y lo malo que han existido en diferentes sociedades. Por su parte, una historia de la ética forma parte de la historia de la filosofía y atañe a la reflexión sobre estas y se caracteriza por tener un mayor nivel de abstracción y por aspirar a discutir los fundamentos de la moral. De forma bien comprimida, la ética constituye un esfuerzo sistemático por explicitar el saber moral que ya todo ser racional dotado de voluntad posee,
puesto que lo ha recibido como parte de su educación, como legado cultural y que, con el tiempo, llega a admitir total o parcialmente como propio. Sobre este saber y prácticas, la ética lleva a cabo su labor explicativa, crítica y de fundamentación, y para ello usará una metodología y elaborará un vocabulario filosófico específico. Así, establecida la relevancia de la distinción entre la moral y la ética, atendamos a otra distinción de relevancia, la que existe entre el ámbito del ser y el ámbito del deber ser, ya que ésta conforma una de las condiciones de posibilidad de la moral. Existen dos ámbitos, el ámbito del ser y el ámbito del deber ser. ¿Qué significa esto? Un ejemplo nos permitirá dilucidarlo. Supongamos que se produce una inundación y que, a causa de esta, se generan grandes daños materiales y mueren varias personas. ¿Podemos reprocharle a la naturaleza el daño causado? No. Tampoco podemos dictarle normas de comportamiento. Esto no tendría sentido, puesto que estamos situados en el orden del ser. Esto quiere decir que no es posible que las cosas sucedan de otra manera. No puede evitarse la lluvia, dadas ciertas variables atmosféricas. En este mismo sentido, los animales también forman parte del ámbito del ser. ¿Por qué? Porque no necesitan de ningún tipo de regulación que les imponga lo que deben hacer. Saben, por medio de su instinto, al que no pueden desatender, qué tienen que hacer en cada situación, cómo construir su vivienda, qué comer. Ahora bien, supongamos que la inundación se deba en parte a la acción humana. Algunas personas tiraron la basura en la calle y se taparon los sumideros. En este caso, sí pueden recomendarse ciertos comportamientos o postularse ciertos valores. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el ámbito del deber ser. Esto quiere decir que, dado que el hombre es libre, cuenta con la posibilidad de actuar de diferentes maneras. Por esta razón, puede recomendarse u ordenarse como obligatorio cierto curso de acción. Y esta prescripción se lleva a cabo considerando ciertos valores, aquello que estimamos digno de aprecio, como orientación. Tal es así que si nuestros valores son el equilibrio ecológico, la conservación de la naturaleza o de la biodiversidad, entonces las conductas recomendadas se corresponderán con la consecución de estos, cuidado de la naturaleza, separación de residuos, etc. A propósito de esto, vale destacar que el ser humano, a diferencia de la naturaleza y de los animales, se mueve en dos ámbitos. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, es un ser natural, está sometido inevitablemente a las leyes naturales. Por el otro, es un ser cultural. Sus instintos o pulsiones están atravesados por la cultura. Esto quiere decir que, además de sus impulsos y reacciones naturales, necesita de normas morales, jurídicas, legales y valores para conducirse. Esto se refleja también en el hecho de que los seres humanos pueden modificar la naturaleza en la medida en que las sociedades humanas son conjuntos de prácticas, saberes, valores y normas necesarias para regular la vida social. La distinción entre el ámbito del ser y el del deber ser está estrechamente conectado con las normas. Así que detengámonos en estas. ¿Qué son las normas? La existencia de normas pertenece a la esfera de la cultura y alude a reglas, imperativos, prescripciones que orientan la acción. Asimismo, el énfasis de estas puede variar en función de las diferentes situaciones, códigos y según se trate de normas jurídicas, morales o simplemente de usos y costumbres. Detallemos sus semejanzas y sus diferencias. Los tres tipos de normas, si bien comparten el hecho de regular la vida social, provienen de tres tipos de instituciones: el derecho, la moral y los usos y costumbres. Asimismo, los tres tipos de norma requieren ser cumplidas. Con todo, estas pueden ser transgredidas, aunque esto traiga aparejado algún tipo de sanción. Esto se explica por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del ser, donde los hechos son necesarios, las normas se inscriben en el ámbito del deber ser, presentan una exigencia moral, jurídica, etc., que puede ser cumplida o no.
Veamos esto con más detalle. La moral da cuenta de un conjunto de normas y valores interiorizados por el sujeto. La implicancia de esto es que para que una acción pueda ser considerada moral, es necesario que sea realizada con convicción interna, no por temor a sufrir algún tipo de sanción. A su vez, las normas morales no están escritas ni ordenadas en ningún código, por lo que su formulación es más vaga, y no existe un órgano encargado de velar por su cumplimiento. Por eso, cuando se produce una infracción a las normas morales, pueden producirse los siguientes efectos. El sujeto puede experimentar culpa o recibir algún tipo de sanción social como la desaprobación, el reproche, la marginación, la transgresión o la cancelación. A diferencia de la moral, el derecho no necesita de ningún tipo de convicción interna. ¿Por qué? Porque alcanza con que cumplamos las leyes vigentes independientemente de que las juzguemos como buenas o no, o que las acatemos por temor al castigo. En este sentido, las leyes, normas jurídicas, se imponen por la fuerza, a través de la policía y los tribunales de justicia, y, de no ser cumplidas, se imponen penas o castigos previamente codificados, escritos en las leyes. Por su parte, los usos y costumbres o trato social comparten algunas características con el derecho y con la moral. En efecto, tal como sucede en el derecho, no requieren de la convicción interna para su cumplimiento. En rigor, si bien estos se presentan como obligatorios, suelen cumplirse por inercia cultural. Justamente, no existe ninguna autoridad o forma de control social específico a cargo de su cumplimiento. A esto hay que añadir que no se trata de normas sólidamente establecidas, sino que varían a lo largo del tiempo y de los distintos grupos sociales. Por último, al tratarse de normas que regulan un aspecto de la conducta humana que no se circunscribe en el plano moral, les confiere menor importancia a la hora de valorar la conducta que la obediencia a las normas morales y jurídicas. A modo de ejemplo, una persona que no dice salud cuando otra estornuda no será pasible de reprobación moral, aunque eso no quita que pueda considerársela descortés. En contraste con esto, una persona que agrede sin motivo a otra, con toda seguridad, será censurada moralmente en cualquier circunstancia o sociedad. Llegados a este punto, es importante abocarse al ámbito de aplicación de la moral y a su carácter social y permanente. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la moral? Suele acotarse su aplicación a nuestro comportamiento en relación con amigos, familiares, vecinos, pareja, esto es, se la delimita al ámbito de lo privado. A pesar de ello, no debemos restringir su campo de aplicación a las relaciones cara a cara. ¿Por qué? Porque también a nivel de lo público es necesario considerar las conductas desde el punto de vista moral. En efecto, sería contradictorio que las normas que tienen vigencia en el ámbito privado dejen de tenerlo en el ámbito público. No tendría sentido que juzguemos como moral que una persona no le robe, mienta o estafe a sus familiares y amigos, pero sí que le robe, mienta o estafe al resto de las personas que no son sus amigos o familiares. Asimismo, las decisiones que se toman a nivel de los estados son de carácter económico o tecnológico o ambiental, entre otros, pueden afectarnos moralmente de forma significativa. De hecho, muchas de ellas tienen consecuencias sobre toda la humanidad. Otro rasgo de sumo interés para comprender qué es la moral tiene que ver con su permanencia. La exigencia moral se encuentra presente en todas las sociedades a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de la moral, normas y valoraciones concretas es variable histórica y culturalmente, pero la forma de la moral, el propósito de regular la conducta, es permanente. A modo de ejemplo, en toda sociedad se llevan a cabo exigencias morales en relación con el respeto a la dignidad de las personas. Con todo, cómo debe expresarse ese respeto y a quiénes se debe respetar puede variar. En este sentido, en una sociedad esclavista existe el concepto de dignidad, solo que no se le reconoce este al esclavo.
Es por ello que el amoralismo es un concepto vacío o autocontradictorio. ¿Por qué? Porque no hay ser humano amoral. En rigor, una conducta contraria a la moral vigente no es amoral, sino inmoral. Tal es así que una transgresión grave a las normas morales no puede calificarse como amoral, entendida como ajena a la moral o más allá de esta, porque eso implicaría aceptar que el sujeto que obra desconoce absolutamente todo principio moral o que no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo o le resultan incomprensibles términos como bueno, malo, injusticia, mentira. De esta forma, tenemos que señalar que el bien moral tiene un carácter social. Justamente, dado que la conducta es considerada buena o mala en tanto que sus consecuencias o motivaciones afectan a los otros, el bien moral siempre tiene un contenido social. Tal es así que un acto que no tuviese ninguna consecuencia para los demás podría discutirse que sea considerado como un acto moral. En consecuencia, aunque el agente moral sea el individuo quien ha internalizado ciertas normas, ha reflexionado sobre ellas y las acepta como correctas. Los actos morales que realiza no son puramente individuales, sino sociales. Por eso la moral nunca es completamente personal, ya que el individuo la ha recibido y la comparte con su grupo social. A este respecto, cabe agregar que toda moral concreta, sea la moral cristiana o la de la polis de la antigua Grecia, surge y tiene sentido en el interior de una sociedad y una cultura determinadas. Es por ello que, al cambiar de sociedades a lo largo del tiempo, también se transforman sus valores y normas morales. Esto significa que la moral no es estática, varía históricamente y no puede comprenderse desvinculada de la sociedad en la que se originó. A pesar de que no es posible concebir la moral como algo único e inmutable, puede afirmarse que todas las morales tienen una función social común: regular las conductas y favorecer la cohesión social. Más allá de esto, cada una de las morales que han existido a través de la historia ha tenido la tendencia a presentarse como la moral universal, necesaria e inmutable. Por este motivo, algunos postulan que la moral no surge de la sociedad misma, sino de alguna instancia externa y superior a esta, como Dios, la naturaleza o la razón. Si bien esto no puede justificarse racionalmente, debe entenderse como el intento de conferirle legitimidad a lo que una sociedad cree moralmente como correcto. No obstante ello, no hay que olvidar que el carácter histórico de toda exigencia moral no puede eludirse. Finalmente, es necesario agregar que la moral no se reduce a ciertos ámbitos de la vida como la sexualidad o determinadas situaciones concretas. Por el contrario, ser moral implica asumir las propias responsabilidades en todos los ámbitos de nuestra vida. De la mano del punto anterior, debemos atender a que la moral se despliega en dos planos: el valorativo normativo y el fáctico. El aspecto valorativo normativo radica en que contamos con valores morales que llaman a su realización y normas morales que exigen su cumplimiento. El aspecto fáctico, por su parte, concierne al cumplimiento real o no de lo requerido por la moral, esto es, sus normas y valores. Ahora bien, esta posibilidad de acatar o no las exigencias de la moral nos autoriza a distinguir entre la moral y la moralidad. La moral es el conjunto de valores y principios morales sostenidos y exigidos por una sociedad a sus miembros. La moralidad, en cambio, es el modo en que esa moral se lleva a cabo, esto es, su grado de observancia en un momento histórico concreto. A propósito de esto, cabe señalar que esta distinción entre moral y moralidad es verdaderamente importante, puesto que en todas las sociedades, incluso en aquellas muy estrictas en esta materia, existe una distancia que media entre la exigencia moral y su cumplimiento. Por último, es imprescindible observar que los seres humanos no solo actuamos moralmente, sino que además somos capaces de tomar distancia de nuestras acciones y volverlas objeto de reflexión. En este sentido,
pueden observarse distintos niveles de análisis de nuestro comportamiento moral. Nivel 0 o moral convencional. Este nivel atañe al acatamiento no crítico de la moral vigente en una sociedad. Esto es, la moral convencional tiene que ver con el comportamiento moral en el que se obra de acuerdo a normas y valores que el sujeto no cuestiona. A modo de ejemplo, una mujer que, ante un embarazo no deseado, no intenta interrumpirlo, aunque la ley se lo permita, por considerarlo malo de acuerdo a la moral aprendida en su comunidad. Nivel 1 o moral crítica. Este primer nivel de reflexión se lleva a cabo cuando se conocen las normas morales, pero se pone en cuestión la pertinencia de su aplicación o se plantea el interrogante frente a una situación inusual sobre qué norma habría que aplicar. La pregunta característica de este nivel es: ¿debo hacer X? Aquí se hace presente un ejercicio reflexivo sobre la moral que, si bien no llega a ser filosófico, permite que la consideremos como moral crítica. Se trata de una actividad que realizan casi todos los seres humanos con el propósito no solo de buscar la corrección acerca de las normas y los valores, sino de orientar la acción. Retomando el ejemplo anterior, la mujer puede preguntarse si en su caso, pobreza extrema, mala salud, etc., no será moralmente aceptable abortar y, en este proceso, solicita consejo a alguien. Nivel 2 o ética normativa. Este nivel, concerniente a la ética normativa, considera los problemas de normas y valores con el objeto de fundamentar o criticar la moral vigente. Este plano no se restringe a indagar acerca de lo que tenemos que hacer, sino a interrogarnos por qué debemos hacerlo o no, es decir, acerca de la validez de las normas. Es por ello que la pregunta que lo identifica es: ¿por qué no debo o debo hacer X? En el ejemplo que venimos trabajando, la mujer de nuestro ejemplo, decíamos, se podría preguntar: ¿en función de qué principios o valores me han enseñado que abortar es malo? Nivel 3 o metaética. Este nivel se centra en el análisis lingüístico y filosófico de los términos morales, desde una posición más neutral. Se trata de un nivel metaético más abstracto que los anteriores y que suele ser practicado mayormente por los filósofos. Retomando el ejemplo, se examinan las palabras y argumentaciones usadas para condenar el aborto, significado de los conceptos persona, vida, derecho a la vida, etc., para buscar establecer si la pregunta formulada en el nivel anterior está bien planteada. Nivel 4 o ética descriptiva. Un cuarto nivel, que corresponde a las ciencias sociales, consiste en el examen y descripción de hechos morales. Esto se denomina ética descriptiva y es la tarea que hace un historiador, un antropólogo o un sociólogo cuando investiga, sin condenar ni aprobar, la moral de una sociedad determinada. Aquí, la pregunta planteada por el científico social sería: ¿cree A que debe hacer X? Por ejemplo, ¿creen las mujeres musulmanas que es correcto abortar? Muchas gracias.